Shalom, Uraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem, en la página 71 del Tratado de Kiddushin, renovando nuestro deseo de que nuestro estudio sea para la refuah shema de todos los heridos y todos los enfermos, para la pronta liberación de todos los cautivos y para la elevación del alma de aquellas personas que dieron su vida y que cayeron a manos del terror de Hamas. Comenzamos donde dice Gufa, justamente, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Estábamos viendo todo el tema de Yohasim, de Abolengo. Dice, Kol Aratzot, Isa Leeres Israel, Ver Israel, Isa le Babel. Vimos en la Mishnah que decía que todas las tierras, todos los países del mundo son como una masa con respecto a la tierra de Israel, y la tierra de Israel es como una masa con respecto a Babel. ¿A qué se refiere la masa? Una mezcla. En la masa mezclas harina, sal, levadura, agua, huevo, algunos ponen lo que pongas. Se refiere a eso en cuanto a tipos de personas. Bien. Entonces, ¿de dónde estaría lo más puro, entre comillas, vamos a decir, en cuanto a los abolengos en el pueblo judío? En Babel, y en segundo lugar, la tierra de Israel, y después todo el resto del mundo. Amarla les dijo Rabbi, Kotzim, ata mesimim li ben ene. Perdón, me saltó una parte. Nos cuenta entonces la Gemara. Dice, primer Rabbi, en los días de Rabbi, Bikshula Azot Babel y Sale eres Israel, quisieron hacer al revés, que el lugar más excelso en cuanto al abolengo judío sea la tierra de Israel, y Babel esté por debajo. Entonces, ¿qué le dijo Rabbi? Amar lahem, Kotzimatem mesimim li ben eni. Me estáis poniendo espinas en los ojos. ¿Por qué? Porque Rabbi era descendiente de, de Hillel, y Hillel venía de Babel. Entonces, que vais a poner en duda mi ascendencia. Retzonehem, Yitapel, perdón. Eh, Retzonehem, Yitapel en Imahem, Rabbi Hanina Barjama. Veu Yashiv Lahem, él le respondió, ¿por qué no hacemos así? Nitpal Imahem, Rabbi Hanina Barjama. Entonces así fue. Fueron con Rabbi Hanina Barjama. Amarlaim les dijo, Kach mekublani mi Rabbi Ismael, de Rabbi Yossi. Yo así recibí de Rabbi Ismael, el hijo de Rabbi Yossi. Sheamar Mishum Aviv, que dijo en nombre de su padre, es decir, en nombre de Rabbi Yossi. Kol Erazot Israel eres Israel, ver Israel y sale Babel. Todas las tierras son como una masa frente a la tierra de Israel, y la tierra de Israel es una masa frente a Babel. Y me Rabbi Pinjas, Bikshula, Sot Babel Israel, eres Israel. También durante la época de Rabbi Pinjas, quisieron hacer al revés, que la tierra de Israel fuese la más excelsa frente a Babel. Amarlaem les dijo Rabbi Pinjas a sus siervos que Shani Omer Shenedevarim Bebeta Midrash, Taluni Ba'arisa Berutsu. Es decir, Rabbi Pinjas quería enseñarles la halajá de que no era así. Y entonces, pero tenía miedo de la reacción, de que si decía algo la gente le iba a perseguir, y entonces él no podía correr. Entonces, ¿qué dijo? Le dijo a sus siervos, mira, voy a ir al Betamidrash, voy a enseñar dos alajot. Cuando diga la segunda alajá, venid, le dijo a sus siervos, coged mi sillón y salid corriendo conmigo. ¿Bien? Muy bien. Él, cuando fue al Betamidrash, Amarlaim les dijo, primera alajá, voy a enseñar la primera alajá de hoy. En Shejitá, la Oz Minatorá. Es decir, las aves no necesitan Shejitá, no necesitan ser matadas por Shejitá, sacrificadas por Shejitá, por la Torá. Es decir, la Torá no nos obliga a hacer Shejitá de las aves. Ahí estaban todos conmocionados de esta alajá. Adeyad va, mientras ellos estaban entonces haciendo preguntas y profundizando en esto que acababa de decir. Amarleu les dijo otra vez Rabbi Pinjas, Kol Arazot Israel es Israel, Beres Israel y Israel Babel. Todas las tierras son masa frente a Israel y Israel es masa frente a Babel. Inmediatamente cuando dijo esto, Taluhu, Ba'arisa Berratzu. Entraron sus siervos, tomaron el sillón y se lo llevaron corriendo para que no le persigan. Ratzu Harab, corrieron detrás de él los estudiantes del Bet Midrash. Velo y no lo atraparon. Ahora, los que escucharon esto, Yashbu, Batku, se sentaron y empezaron a estudiar sobre el tema, a profundizar. Ashegiu, le sacan a... ¿Por qué?
¿Cuál es el problema? De repente les dijo, oye, que los que están en Israel no todos son 100% kasher, hay mezcla. Entonces se sentaron y empezaron a ver de dónde viene tu familia, tu padre, tu abuelo, y empezaron a verificar todas las familias hasta que se pusieron en peligro. ¿Por qué? Porque empezaron a entrar a investigar sobre familias que eran un poco peligrosas, mafiosos, violentos o lo que fuera. Upirshu. Y entonces dejaron de investigar. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Ejala Beyadenuhi. Es decir, tenemos un juramento, ¿sí? De que no debemos revelar quiénes son las familias inválidas en la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque ya vieron que también los grandes de la generación ya venían de esas familias mezcladas. Abalma ese, Sharek Yodoleador, Nitmeuba. Sí, ¿qué podemos hacer si los grandes de la generación también ya están mezclados así? Sabarle, Rabbi Yohanan, explica la Gemara las palabras, ¿qué quería decir? Que Rabbi Ishaq, como aquello que dijo Rabbi Ishaq, de amar Rabbi Ishaq, pues dijo Rabbi Ishaq, Mishpacha, Shenitmaa, Nitmea, es decir, esa familia que ya se mezcló y ya no se viene a decir que es pesula. Por lo tanto, no se debe decir qué familias vienen de esa mezcla. Es decir, mezcla quiere decir que en algún momento hubo alguien que era pasul, alguien que era inválido, que hubo un casamiento en esa familia. Amar Abaye dijo Abaye, Af, Anan, Nami, Tanina. Nosotros también así aprendimos. Mishpacha, Beta Serifá, la familia de Beta Serifá, Haitá, Beber a Yardén, estaba del otro lado del Jordán. Bedijaka, Benzion, Bizroa. Y entonces vino y decretó o proclamó sobre esta familia una persona que se llamaba Benzion, Bizroa por la fuerza, diciendo que ella era Pesula. Otra familia, Ajeret Aitá, Bekereba Benzion, y Benzion decretó que esa era Kesherá y la acercó, Bizroa, por la fuerza. Entonces termina la Bereitá y dice, familias que Gonelu como estas, Eliyahu Letameu letaher, va a venir Eliyahu Naví en su momento y va a decir, tú eres Pasul y tú eres Kasher. Ahora, le Rajek, Ulekarev, pero ahora, acercar o alejar por decreto, que con Elu, como aquellos de Yadin, Abal Mishpacha, Shenitmea, Nitmea. Es decir, como está diciendo aquí, termina la veredicta, dijimos, Mishpachot que con él, familias como esta, Eliyahu Naví va a venir a purificar y a impurificar y alejar a los Mekorabim Bezeroa, va a alejar a los que acercan por la fuerza, Ulekarevi va a acercar a los que fueron alejados por la fuerza. Entonces puntualiza Valle, decíamos, Davka Mishpechot que con Elu, solamente estas familias como estas, es decir, de Yadin, Sheyadua, que se sabe que esa Mishpacha es Pesulá, es inválida. Bueno, Mishpacha, Shenitmea, Nitmea, pero lo que ya pasó, pasó, y si se impurificó, pero ahora seguimos adelante. Muy bien. Ahora, Tana también se enseñó. Od, Ajeret Haita. Había otra familia también así. Velor alzó Jajamim le y no quisieron los sabios revelar cuál era. A ver, Jajamim Mosrim Oto le benehem le termidem pa Mahad Shawwa. Pero los sabios que hacían, reunían a sus hijos y a sus alumnos una vez cada 7 años para decirles cuáles eran esas familias que tenían que evitar. Hambre lee, y algunos dicen Pa'amayim Beshabua, 2 veces en 7 años. Amar Rab Nachman Barizhak dijo Rab Nachman Barizhak, Mistabra, parece lógico decir que mande a amar como aquel que dice Pa Mahat de Shavua, una vez por cada 7 años. ¿Por qué? Porque hay que tratar de revelar lo menos posible cuáles son estas familias que están inválidas, que detaña, como se enseñó en una vereita, Hareni Nazir, Imlo Agale Mishpachot, es decir, yo soy un Nazir si no se revela la familia
Entonces dice, y Nazir, velo llegale mishpejot. Mejor que sea Nazir, pero que no le digas cuáles son esas familias que son inválidas. Es decir, la persona dice, yo me hago Nazir si no me cuentas cuáles son las familias que son Pesulot. Pues ¿sabes qué? Hazte Nazir. Más vale que seas Nazir a que revelemos esas familias. Amar Rabba Barbarjana, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabba Barbarjana en nombre de Rabbi Yohanan. Shem ben Arbao Tiyot. Ahora, ya que estamos hablando de eh, que los Jajamim transmitían a sus alumnos y a sus hijos estas familias, ¿sí? Traemos una membra, lo siguiente. Esto que dijo Rabba Barjana en nombre de Rabbi Yohanan. El nombre de las 4 letras, es decir, el nombre de Hashem, que es Yud, y Hei, y Vav, y Hei, Jajamim Osrim Oto, le Talmidehem Ba'amachat Bashavua. Los sabios lo transmitían a sus alumnos una vez cada 7 años. Y algunos decían 2 veces cada 7 años. Amar Rab Nachman Barizhak, dijo Rab Nachman Barizhak, Mistabra, que mande Amar, parece lógico aquel que dice Pamachat Shavua, una vez cada 7 años. Dichtiv, porque dice, Zeshemi Leolam, este es mi nombre por siempre. Ahora, Leolam, para siempre, le falta Haser Ketiv, le falta la Vav, está escrito sin Vav, y se podría leer, ¿sí? Leelem, para esconderlo. Rabba Sabar, Rabba opina, le midrashe bepirke, es decir, lidrosh barrabim eta pirush, shel shem ben arba otiyot. Es decir, se refiere a que no hay que expresar en público la explicación de este nombre de las 4 letras. Amarle a Usaba, le dijo aquel anciano, es decir, él quería explicar, quería decir el nombre, el Shema Meforash que se llama. ¿Qué le dijo este anciano a Rabba? Le alem. Está escrito sin Vav. Le alem quiere decir para ocultarlo, no para decirlo abiertamente. Rabbi Avina, Rame, preguntó Rabbi Avina, está escrito Zeshemi, este es mi nombre. Y está escrito Uchtiv, Zezechri, este es mi recuerdo. Ahora, puesto que ya escribió Zeshemi, este es mi nombre, es evidente que también es su recuerdo. ¿Sí? ¿Cómo se le va a llamar? Seguro que es con su nombre. ¿Cómo se le va a recordar? Con su nombre. Desde aquí explica la Viavina, el hecho de que no está escrito, este es mi nombre y mi recuerdo, se entiende que Kadosh Baruj Hu le enseñó 2 nombres diferentes a Moshe. Amar a Kadosh Baruj Hu le dijo a Kadosh Baruj Hu que Shani Nichtav Ani Nikra, que Shani Nichtav Eni Nikra. La forma en la que está escrito no se lee. Era Nichtav Ani Beyud, Beyud Hei, Venikra Bealef Dalet. Es decir, lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Está escrito Yud y Hei y Vav y Hei, y nosotros no leemos las letras, sino que decimos Ado. Ado Nai. Bien, entonces, como está escrito, no es como va a ser leído. Eso es lo que quiere decir, según esta explicación, Zeshemi Bezezechri. Mi nombre es así como está escrito, me vais a recordar cómo se lee, no como está escrito. Tanura Banan. Señor, nuestros sabios en una verita. Barishon al principio, Shem ben Shetemesereotiyot, Ayumosimoto, Lejoladam. Al principio, el nombre de Hashem que tiene 12 letras, se le enseñaba a todas las personas. Pero, Misherabu Aperitzim, pero cuando empezó a haber personas que se apartaban del uso correcto del nombre y lo empezaban a utilizar para ellos, para cualquier cosa, entonces se le entregaba ese nombre solamente a los más recatados de entre los Koanim. Mabliim Oto Beneimat Ajehem HaKoanim. Y estos Koanim que conocían el nombre de 12 letras, lo ocultaban o lo dejaban ser tragado, ¿sí? Aquí dice Mabliim, ¿sí? Es decir, que estaba tragado, vamos a decir así, por sus hermanos los Koanim que decían
el otro nombre, el que nosotros decimos. Es decir, que cuando hacían Birkat Kohanim en el Bet HaMikdash, solamente unos pocos conocían el nombre de las 12 letras. Y cuando decían Birkat Kohanim, la mayoría de los Kohanim que decían a Monai o lo que sea, y ellos decían en voz baja el nombre de 12 letras, entonces lo mezclaban entre la voz de los demás Kohanim y nadie lo escuchaba. Muy bien. Tania, así se enseñó en una verita. Amar Rabbi Tarfon, dijo Rabbi Tarfon, Pam, Ajat Aliti, Ajaraji y mi Ledujan. Una vez subí con los Kohanim durante el Birkat Kohanim con el hermano de mi madre. Vejiteti Ozni Etzel Kohen Gadol. Y entonces puse mi oreja para escuchar al Kohen Gadol. Veshamati Sheibla Hashem. Y escuché cómo él pronunciaba el nombre de las 12 letras. Meneimat Echav HaKohanim. Entre el resto de voces de sus hermanos los Kohanim. Amar Rabiuda, dijo Rabiuda, Amar Rab, en nombre de Rab. Shem ben Arbaim Ushtaim Otiyot. En Mosim Oto era Lemish Estanua de Anab. El nombre de Hashem, de las 42 letras, no se le transmite más que a aquellas personas que son recatados y humildes. Veomed Bejatzi Yamab, y que está en la mitad de su vida, es decir, que tiene por lo menos 35 años. Veno Koes, que no se enfada. Veno Mishtaker, no se emborracha. Veno Mahamid al Midotab, y que no se deja llevar por sus cualidades, por sus malas cualidades. Mejor Hayodeo, y todo el que conoce este secreto de este nombre, Veazahirbo, Veameshamro, Betahara, y todo el que conoce y qué hace, lo cuida bien y tiene cuidado con él. Y Ahuv le mala, esa persona es querida en el cielo, Benehmat le mata y es apreciada abajo. Ve mató Mutelet a la periot, y su temor está sobre las criaturas, sobre las personas. Benogel Shene Olamim, y hereda los dos mundos, el Olam Hazeh y el Olam Haba. Muy bien. Volvemos entonces ahora, después de este pequeño paréntesis sobre el nombre de Hashem, volvemos a el tema de los abolengos y de las familias. Amar Shmuel Mishme de Saba. Dijo Shmuel el nombre de aquel anciano, de aquel sabio. Babel, Bejezkat Keshera Omedet. Es decir, Babel tiene una presunción de que todos son Kesherim. Bien. H. Ibadaleja, Bame Nifsela. El en quien no da, a no ser que alguien te diga claramente que esa familia es Pesula. Sheara Ratzot, pero el resto de las tierras, Bejezkat Pasul. Las familias todas son, hay una presunción de que son Pesulim. Bejezkat Pasul Hem Omdot. H. Ibadaleja, Bame Nifshera. Hasta que tengas la certeza de que esa familia es kasher. Es decir, que en Israel, en Babel no hacía falta demostrar que eras kasher, tenías una presunción de que eras kasher, pero fuera de Israel tienes que demostrar que eres kasher, tienes una presunción de que eres pasul. Y continúa esto que enseñó Shmuel en nombre de aquel sabio y dijo, eres Israel, ahora las familias que están en la tierra de Israel, Muhzak, Pasul, aquel que tenemos una certeza de que es inválido. Muhzak kasher, el que sabemos que es kasher. Contrario a Gufa Kasher, justamente aquí tenemos una dificultad. Amar, dijiste al principio, Muhzak le Pasul, que en la tierra de Israel que tienen la certeza de que es inválido. Stama, pero por defecto, que no tiene una kesherá ni de kasher ni de pasul. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que es kasher. Vea Dartane, y enseñamos en otro lugar en una vereitá, Muhzak le kasher, pero perdón, y después enseñaste en la vereitá misma, el que tiene presunción de kasher es el que es kasher. Hastama, pasul, ¿qué quiere decir? Que si no hay ninguna presunción, vamos a considerarlo pasul. Entonces, no puede ser, se contradice lo que tú me estás diciendo. Amar Rabuna, Barta Jalifa, Mishme de Rab. Dijo Rabuna, el hijo Barta Jalifa, en nombre de Rab. Lo calla, no hay dificultad. Can, cuando nos dice la veredad que por defecto lo consideramos pasul inválido, es decir, cuando es Ainu, que Shebaim le hació Isha, cuando vienen a casarse con una mujer. Entonces ahí hay que verificar quién es. Becan,
cuando la puntualización que hiciste de la veredad es que por defecto es kasher, es leotzi isha miyado. Es cuando Hainu que shekevar nasa isha, cuando ya se casó, y ahora lo que quiere hacer es divorciarla. Amar Rabbi Yosef dijo Rabbi Yosef, Kosh es hijato Bebabel. Los Rabbi Yosef nos da otra indicación. Dice, todo el que es hijato, su forma de hablar, es que Babel, como Babel, es decir, que hablan en el lenguaje de Babel. Por lo tanto, Masim lo isha, ahí no hay problema para casarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque suponemos que viene de Babel y entonces es una familia que tiene, es supuestamente Keshera. La Idna de Ika Ramay. Pero ahora que hay algunas personas que son un poco Ramaim, es decir, que son astutos, ¿qué hacen? Aprenden arameo y entonces Haishinan. Es decir, vamos a sospechar también de esas personas por el tipo de idioma que habla. Nos cuenta la Gemara. Zeiri, Habaka, Mishtamit, Mine de Rabbi Yohanan. ¿Qué es lo que hacía? Decíamos que este sabio de modos de Iri, que era de Babel, allá acá Mishtamet se fue a estudiar con Rabbi Yohanan y se escapaba, allá Mishtamet se escapaba Miné de Rabbi Yohanan. Es decir, cuando se encontraba con Rabbi Yohanan trataba de escaparse un poco porque Mishum de Abba amarle, porque le decía a Rabbi Yohanan, Nesif Barti, cásate con mi hija. Yo sé que decía, yo vengo de Babel y Rabbi Yohanan está aquí en Israel. A lo mejor no sé de dónde viene su familia, yo soy una familia de abolengo y no sé, Yomahad, Habuka Asle, un día iban los dos caminando, Beorja por el camino, Matu, le Urquema de Maya, llegaron a un, eh, arroyo de agua, bien, tenían que cruzarlo. Arkebel Rabbi Yohanan a Katfe, que hizo Zeirit, tomó a Rabbi Yohanan sobre sus hombros para que no se moje, porque lo respetaba. Kameabatle, y lo hizo pasar por ese agua. Amarle le dijo Rabbi Yohanan, Oraitán, que será, Benatín, lo que será. Dices, ¿acaso cuál es el problema aquí? Mi Torah sí es válida para ti, pero mi hija no es válida para ti. Maidatech, ¿qué es lo que te echan para atrás? ¿Qué es lo que opinas? Y lema mi Nancy, lo que me estás diciendo es por lo que dice en nuestra Mishnah, que Asarayo Hasimalum mi Babel, Koanim Levi Bejule, es decir, que 10 tipos de judíos subieron de Babel, Koanim Levim, etcétera, y dijimos que todos los que eran Pesulim se los llevó Ezra, ¿sí? Atu, Kohanim Levi de Israel, Kuleu, Seliku, ¿acaso se llevó a todos los Kohanim Levim israelí? Ishteyur, Nami, Mehane, también quedan Kohen Levi Israel en Babel. Entonces, de la misma manera, Ishtamite Ha de Amar Rabbi Elazar, perdón, entonces también deben quedar, sí, que Kohanim Levim israelí, y también deben quedar Mamzerim y todos los demás. ¿Qué te crees? Yo tampoco he verificado quién eres tú. Entonces, en ese momento, ¿sí? Ishtamite, se le olvidó a Rabbi Yohanan, ha de amar Rabbi Elazar, aquello que dijo Rabbi Elazar, lo alá Ezra mi Babel, H. Asa, que solet nekiyabe ala. Es decir, que Ezra no subió de Babel hasta que no refinó, ¿sí? Hizo un filtro completo, ¿sí? Y ahí es cuando solamente subió. Es decir, dejó Babel limpia de todas las personas que estaban en duda sobre quiénes eran. Ula Ikla, le pumbedita. Ula se fue una vez a Pumbedita. Le ve la viuda, a la casa de la viuda. Haziel, el Rabishak, de la viuda, de Gadelón, Velón Nasib. Vio que Rabishak, el hijo de la viuda, estaba creciendo y creciendo y no se casaba. A Marle le dijo Ula la viuda, Maitama loca mansib le mar y teta le bere. ¿Por qué no buscas una mujer para que se case tu hijo? Le preguntó. A Marle le dijo la viuda, Mía Dana. Meja Ansi. ¿Cómo acaso yo sé de dónde viene esa mujer? Es decir, yo puedo saber si esa mujer tiene algún tipo de abolengo. A Marlé le dijo Ula Rabiudá, Atuanan, Miyadinan, Mejan, Kaatinan. Y entonces ellas, ¿acaso ellas pueden saber de dónde venís vosotros? Ahora, Dilma, Mejana.
Shemanu Tzetzaim Shel Nashim, Dichtiv, está escrito, Nashim Betzion Inu Betulot Beare Yehuda. Es decir, mujeres en Sion fueron forzadas y las vírgenes en la ciudad de Judá. Quiere decir que también son pesulot. Legitema, y si me quieres decir, Obed Kohabim de Ebed Haba Albat Israel Havlat Kasher, es decir, un no judío, ¿sí? Que viene a estar con una mujer judía, el bebé que nace es kasher, no es mamzer, todavía podemos sospechar, Bedirma a lo mejor, Mehana Dichtiv Beu, es sobre esto que está escrito, Ashochbim al mitot Shen Usiruhim al Aristotam, es decir, que se acuestan sobre las camas que, que desprenden mal olor. Amar Rabbi Yossi, Rabbi Hanina, dijo Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Hanina, Elu Bene Adam, esos son las personas, Shemashtinim Mayim Bifnemitotehem Arumim, que orinan delante de sus camas estando desnudos. Umegadef Ba, Rabbi Abau. Entonces le preguntó sobre esto Rabbi Abau. Y Aji, si es así, Hainu Dichtiv. Entonces aquello que está escrito, la gen ata iglu berosh golim, es decir, ahora, por lo tanto, ahora vais a ser exiliados entre los primeros de los exilios. ¿No se entiende? ¿Por qué? Mishum de mashtinim mayim bifnemitotehem arumim. ¿Acaso porque van a orinar delante de sus casas estando desnudos? Y gluberos golim van a ser exiliados. El amar Rabbi Abau. Entonces dijo Rabbi Abau, Elo bene Adam she ochlim veshotim zeim ze. Son las personas que comen y beben unos con otros. Umatbikin mitotehem zo bezo, y juntan sus camas unas con otras. Umachlifim neshotehem, e intercambian sus esposas zelas de uno con otro. Umasrihim arisotam beshechvat zela sheenan shelahem, y sus camas apestan a causa del esperma que no es de ellos, que tiran sobre la cama. Amarle, le dijo Rabbi Judá a Ula, Ejina David, entonces ¿cómo tengo que hacer? ¿Sí? Para encontrar una mujer que será para mi hijo. Amarle le dijo Ula, Zilbatar ve Shetikuta, ve según las personas que se quedan calladas. ¿Sí? Una familia que es correcta y que es Kesherá, así la vas a encontrar. Y hay de Bat que Bene Ma'araba. ¿Sí? Como investigan, como verifican la gente de la tierra de Israel. Y Matzinu Betre Behade Adade, cuando dos personas, Shenean Hashim Rabim, discuten uno con el otro, Hazu verifican, Miminayu de Kadim Veshati, ¿quién es el primero que se queda callado y deja al otro hablar? ¿Qué quiere decir? Que viene de un abolengo más aristocrático, vamos a decir. Hambre, hay meyujas fe. Ahí dicen, este tiene mejor abolengo. Amar Rab, dijo Rab, Shetikute Bebabel, Hainu Yehusa. Así dijo Rab, el quedarse callado en Babel es un signo de abolengo. Pregunta Gemara, Eni, ¿y acaso es así? Veja Ikla Rab, pero si una vez fue Rab a la casa de una persona, ¿sí? Ubadak, Behu, y verificó si eran buenas personas que Shelim. Mailab Beyahasuta, ¿acaso no vino a verificar su abolengo? ¿Sí? La Gemara responde y dice lo. Bishtikuta, Aji que amar lehu, Bedoku y Shatke Veilo Shatke. Es decir, lo que quiso decir que verificase si era su silencio o no era su silencio, si era Shituki o si no era Shetuki, como vimos que eran esas personas que no sabían quién era su padre. Amar Rabbi Amar Rab, dijo Rabbi en nombre de Rab, Im Raita Shene Bene Adam Shemitgarim Zebaze. Vamos a retomar esto último que dijimos sobre Rab, que verificaba, dijo, ¿cómo les va a verificar su abolengo? Le dijo, ¿qué les va a pedir? Que justifiquen una cosa a la otra. Dijo, lo, Beshtikuta, tenéis que verificar con su silencio. Si se callan, es que son de buen abolengo, y si no, es que no son de buen abolengo. Amar Rabbi Amar Rab, dijo Rabbi en nombre de Rab, si de repente viste a dos personas que discuten entre ellos,
y no sabes por qué. ¿Por qué dice? Entonces debes sospechar, Shemet Pasul Yesh Bejad Behem, que uno de ellos es Pasul. Ven, Menijimoto, Lidabek, Ejad Bejavero, y desde el cielo no quieren que uno se junte con el otro. De la misma manera, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Imraita Shetem Mishpachot, si ves dos familias, Shemit Garot Zobezo, que se pelean la una con la otra, Shemetz Pasul Yesh Bejad Mehen, entonces, ¿por qué es? Seguramente porque en una de ellas hay un Pasul, alguien que es inválido para casarse, Ven Menijimota, y entonces no se permite desde el cielo, Lidabek, Bejabertá, que una familia se junte con la otra para que se casen entre ellos. Amar Raspapa Saba Mishme de Rab, dijo Rav Papa, el anciano en nombre de Rav, Babel, vería. Es decir, Babel está sana. ¿Qué quiere decir en cuanto al abolengo? Mishón, el lugar llamado Mishón, Meta, es decir, ahí están muertos, todos son Mamzerim. Madai, Madai es Medea, Jolim, es decir, están enfermos. Una parte son Kesherim y otra parte son Pesulim. Elam, Elam es también en la zona de Irak, etcétera. Goseset, está agonizante. Una parte son Kesherim y otra parte son Pesulim. Explica la Gemara. May ben Holi le Gosesim. ¿Qué hay diferencia ahí entre estar enfermo y estar agonizante? Dice Rov Holim le Hayim. Rov Gosesim le mita. Es decir, cuando uno está enfermo, la mayoría de los enfermos se curan. Cuando uno está agonizante, la mayoría de los agonizantes acaban muriendo. Muy bien. Entonces ahora lo que va a hacer la Gemara es hablarnos sobre las fronteras de Babel, de Babilonia. Dice así, Adejan hi Babel. ¿Hasta dónde llega Babel? Rab Amar Adnahar Azek. Rab dice hasta el río Azek. Ushmuel Amar Adnahar Yoani. Hasta el río de Yoani. Ahora explica la Gemara. Leel, es decir, hacia el sur, Bediglat, es decir, Benahal Hidekel, el río Hidekel, Adeja, ¿hasta dónde? Mahu Gebul, Babel Etzadaron. ¿Cuál es la frontera sur de Babel? Rabamar, Ad Bagda de Avna, hasta los lugares que se llaman Bagda y Avna. Ushmuel Amar, Ad Mushkene, hasta el lugar que se llama Mushkene, Velo Mushkene, Bichlal, pero no esa ciudad de Mushkene incluida dentro de la frontera. De Amar Rabijilla Baraba, Amar Shmuel, dijo Rabijilla Baraba en nombre de Shmuel, Mushkene Harehi que Golá. Es decir, Mushkene todavía se considera como la ciudad de Pombedita, Leyo Hasim en cuanto a los abolengos, que también son gente que es kasher. Ela, pero Ad Mushkene, Mushkene Bichlal. Entonces tenemos que explicar que lo que dijimos es que hasta Mushkene, Mushkene está dentro de la frontera, está incluida. Continúa la Gemara explica. Letachtit, debajo, es decir, hacia el norte de Bediglat, del Hidekel, del río Hidekel, Adeja, ¿hasta dónde llega? Amar Rav Shmuel, dijo Rav Shmuel, Ad Apamia, hasta Apamia, Tata'a, es decir, Apamia la inferior. Pero la ciudad misma son Pesulim. Explica la Gemara y dice, Tarte, Apamia, Hadian. Tenemos dos Apamia. Hada, Ilta, de Hada, Tachtaya. Una es Tataya, perdón. Una es la superior y otra es la inferior. Hada, una de ellas, que será. La gente es kasher en cuanto a su abolengo. De Hada, y la otra, Pesulá, la gente es Pesulá, es inválida en cuanto a su abolengo. Ben Hada de Hada, ahora, la distancia que hay entre una y otra es un parsá. ¿Sí? Un parsá eran 12 kilómetros. Veka, Kavde, Ahadade. Y además, tienen cuidado unos y otros de no mezclarse. Afilu Nura, Lo Moshle Ahadade. Ni siquiera se piden fuego de los unos a los otros. De Simanaj, ¿y cuál es la prueba para esto? Dipsulta, la que es inválida, ha de Mishtaya Meshanit,
es ahí donde se habla el lenguaje llamado Mishan. Mishan y Makom, Shekulam Pesulim. Y Mishan es el lugar donde están todos impuros, todos inválidos, como ya explicamos arriba. Ahora, hasta ahora, explicó la Gemara las fronteras de Babel hacia el norte, hacia el sur, a lo largo del río Hidekel. Ahora explica la Gemara, Maema Gebulot, Behol Tzad Darom, Leorech Nahar Perat. Es decir, Hidekel es el Tigris. Ahora va a explicar con respecto al lado del río Éufrates. Leel, por encima Biprat, del río Éufrates, es decir, hacia el sur, hasta donde llega la frontera de Babel. Rabamar ad Ekra de Tulbakni. ¿Sí? Hasta un lugar que se llama Ekra de Tulbakni. Ushmuel dice ad Gishra de Beprat, hasta el puente del río Éufrates. Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan dice, Babel hi ketana yoter, es más pequeña de aquello que dijo Rabbi Shmuel, vehi nimshechet, y ella solamente se extiende ad Ma'abora de Gizma, hasta el paso de Gizma. Pero Ekra de Tulbakni y el puente del Éufrates están fuera de Babel. Layet, Abaye, Veitma Rab Yosef Aderrab. Decir, maldijo a Abaye, y algunos dicen que fue Rab Yosef, perdón, maldijo a Abaye aquel que se apoyaba en las palabras de Rab. ¿Por qué? Porque opina Abaye que Babel no es tan grande como trata de explicar Rab. Pregunta entonces la Gemara, a ver, Rab Layet, aquel que se comporte según las palabras de Rab, es decir, que tenga en cuenta las palabras de Rab, lo maldijo. Veilo a de Shmuel. ¿Y por qué no a lo que dijo Shmuel, lo Layet, no lo maldijo? Dice él a Layet, a de Rab, mejor Shekena de Shmuel. Es decir, maldijo al que toma esa frontera como dijo Rab, y con mucha más razón al que la toma como dijo Shmuel. Y si quieres decirle Olam a de Rab Layet, ve de Shmuel Layet. También puedes decir que al que lo tiene en cuenta lo de Rab sí lo maldijo, pero el de Shmuel no lo maldijo. ¿Por qué? Porque dice Begishra de Beprat le tatae Habakai. Es decir, explica, ¿cómo lo explicas? Porque en la época de Shmuel, el puente del Éufrates que dijimos, allá Gesher le mata Memakom, Shebohu Kayom. Estaba más abajo, más al sur del lugar donde está hoy en día. Por lo tanto, cuando Shmuel dijo hasta el puente del Éufrates, estaba menos, era una distancia menor que la que dijo Rab. De Aid Nahu, de Dalyuha Parsai. Y en esa época, Bisman Azen, en nuestro tiempo, los Parsim, los persas, movieron el puente a otro lugar. Continuamos. Ahora dice, amarle a Abaye, le Rab Yosef, le dijo Abaye a Rab Yosef, le Hagisa Diprat Adeja, es decir, de este lado del Éufrates, ¿hasta dónde? Amarle le dijo, Maidata, ¿qué es lo que por qué estás preguntando esto? Mishum Biram, lo estás preguntando por la ciudad de Biram, que está al otro lado del Éufrates. Are Meyahase Bepumbedita Mibarim Nasbe. Es decir, esta ciudad, ¿sí? Las personas con abolengo de Pumbedita casan a sus hijas, ven que en Badai, Sheike, y si es así, entonces seguro que esa ciudad es Keshera. Ahora, que explicamos esto, las fronteras de Babel en cuanto al abolengo, explica ahora la Gemara las Gebulot, las fronteras de Babel en cuanto al tema de los divorcios. Amar Rafpapa, dijo Rafpapa, que Mahloket le Yohasin, como la discusión que hay en cuanto al abolengo, Kach Mahloket le Inyan Gitim. También es una discusión con respecto a los Gitim, a los divorcios. Es decir, que dijimos que un emisario que traía un get desde otro país tenía que decir, ante mí fue escrito y ante mí fue firmado. Entonces aquí a eso se refiere. De Rabbi Yosef Amar, Mahloket, de Yohasin, Abalegitin, de Dibre Akol,
ad arba tiniana de Gishra. Es decir, con respecto a los abolengos está esa discusión que hemos visto antes, pero con respecto a los divorcios, todo el mundo está de acuerdo que Babel, el territorio de Babilonia, se alarga solamente a Arba Tiniana de Gishra. Agam Shel Kanim Mishene, es decir, hasta la parte donde están es decir, Arba Tinia de Gishra, es decir, hasta el segundo pantano junto al puente, hasta ahí es donde llega la frontera de Babel para el tema de los Gittim. Hasta aquí llega el DAF de hoy, que tengamos, o el DAF 71. Bezrat Hashem nos encontraremos para seguir con nuestro estudio, que tengamos Besorot Tovot, Hizku, Reimso.